¿Cómo están, jóvenes de primero medio? Qué bueno poder tener la posibilidad de estar con ustedes mediante este medio. Nosotros, en historia, la clase anterior, vimos todas las ideas liberales y republicanas durante el siglo XIX. Bien, nosotros en esta clase de hoy, ¿cierto? Vamos a ver el surgimiento, ¿cierto? De los estados nacionales en Europa. También la organización en América. Bien, por lo tanto, para que esté claro, nosotros lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la definición de Estado, sus elementos. Vamos a ver también nosotros el día de hoy, ¿cierto? La definición propiamente tal, ¿cierto? Vamos a ver también los movimientos, ¿cierto? En América, que se desarrollan en torno al concepto de organización del Estado o nacionales. ¿Bien? Correcto. Cuando nosotros estamos hablando de Estado, estamos señalando en el fondo y estamos hablando de la institución más importante de un país. Eso se llama Estado, ¿bien? Que nacen en Europa aproximadamente en el siglo XVIII-XIX, ¿ya? Anteriormente a aquel periodo, son los mismos reyes los que se encargan, buscan de alguna forma de organizar este territorio para ampliar sus facultades en aquel territorio. Bien, por lo tanto, cuando hablamos nosotros de Estado, lo que estamos señalando y estamos diciendo es que es la institución más importante de un país. ¿Bien? Esa institución como tal está conformada por una serie de elementos, ¿sí? Una serie de elementos. ¿Qué elementos tiene un Estado? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es visible incluso los elementos de un Estado. Por ejemplo, el elemento territorio. Sí o sí, para que exista un Estado, tiene que haber necesariamente un territorio. Si no existe un territorio, es imposible que pudiéramos nosotros hablar de un Estado. Chile tiene un territorio, por lo tanto es un Estado. ¿Bien? Correcto. Otro elemento que necesariamente tiene que tener sí o sí un Estado es un grupo humano, es decir, gente, población que pertenezca a ella. Si no encontramos nosotros población, gente, grupo humano en un estado, no estamos en presencia de nada. Estamos hablando de un estado inexistente. ¿Por qué? Porque no hay grupo humano. ¿Bien? Correcto. Otro elemento importante dentro de un estado tiene que ver con el elemento poder. ¿Bien? Y ese poder está radicado en aquellos individuos o en aquellas instituciones que organizan este Estado. ¿Ya? En los estados republicanos actuales se encuentran los poderes del Estado, que son ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? La conformación de leyes, ¿cierto? El ejecutivo como tal, eh, en la aplicación de las mismas leyes. Es otro elemento dentro de esta institución denominada Estado. Bien, finalmente, otro elemento que tiene que sí o sí tener un Estado para poder definirla de buena forma, tiene que ver con los fines, ¿ya? Y en el caso de Chile, ¿cierto? El fin último del Estado chileno es el bien común. Bien. Con esos cuatro elementos, nosotros conformamos lo que es un Estado, ¿sí? Un Estado. Es decir, aquella institución política, ¿cierto? Establecían un territorio determinado, con un grupo específico, ¿cierto? Y con un bien común específico también, ¿cierto? Ahí estamos hablando nosotros como un Estado, el cual está organizado, ¿cierto? En términos legales, ¿sí? Con un elemento jurídico de por medio. ¿Bien? Correcto. Cuando nosotros hablamos de nación, lo que estamos haciendo, estamos señalando aquel conjunto, ¿cierto?, de ciudadanos unidos políticamente, ¿cierto? Y esta unión está en relación a los elementos lingüísticos, a sus elementos culturales, a sus elementos, etcétera. ¿Bien?
Estamos entonces haciendo la diferencia entre lo que es un Estado, ¿cierto? Y una nación. ¿Bien? He ahí las diferencias. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se crea esta expresión de nacionalismo en Europa? ¿Cierto? Se desarrolla a partir aproximadamente del siglo XVIII-XIX, ¿cierto? Esta expresión, ¿cierto? Del liberalismo y el nacionalismo que se desarrolla en el siglo XIX, ¿cierto? Eh, Se va a conformar por distintos estados, ¿ya? Por distintos estados nacionales. ¿Ya? Eh, y se desarrolla de distintas formas, de distinta manera. Por un lado, ¿cierto? Se busca conformar estos estados, ¿ya? A partir de movimientos de divisiones anteriores, ¿sí? Eh, por ejemplo, existe un imperio gigante, ¿cierto? No sé, po, el turco, por ejemplo, y al interior de este imperio hay búsqueda de independizarse de estos imperios. Caso, por ejemplo, de Grecia, es muy típico, 1820 aproximadamente, ¿cierto? Y el cual se va a emancipar de este imperio. Por lo tanto, va a conformar un nuevo Estado-nación, ¿ya? Grecia. ¿Bien? Otra forma de desarrollarse los estados nacionales en Europa tiene que ver con la búsqueda por parte de distintos organismos, ¿sí? O incluso ciudades, de unirse, ¿ya? Con elementos comunes, ¿cierto? Lingüístico, histórico, etcétera, y que tienden a unirse, que tienden a juntarse para conformar un Estado-nación. Eso se desarrolló también en Europa, ¿sí? En 1870, 1871, Italia e incluso también Alemania se desarrollan, ¿cierto? Por movimientos que se unifican, ¿ya? En vez de desunirse como anteriormente, ¿cierto? Se van a unir. ¿Para qué? Para conformar un Estado-nación, ¿ya? Es lo que se desarrolló, ¿cierto? En Europa, ¿bien? Correcto. Ese es el proceso entonces que se desarrolló en Europa en el siglo XIX. Pero no solamente en Europa se dan estos estados nacionales, ¿ya? También se desarrollan en América. En América también es posible desarrollarse. Ya la figura es distinta, ¿cierto? En el caso de América se crean a partir, ¿cierto?, de la independencia o la emancipación de nosotros, en este caso América, respecto de España, ¿ya? O respecto de Inglaterra en el caso de Estados Unidos, o respecto de Brasil en el caso de Portugal. Bien, lo que se buscó ahí es crear entonces estados nacionales autónomos, independientes uno de los otros, ¿sí? En el caso de América, ¿cierto? Vamos a ver que van a tener una infinidad de dificultades para poder llevarse a cabo como estados nacionales. Van a haber disputas federalistas, van a haber dificultades de intervención extranjera, van a haber proyectos internos que buscaban crear un gran imperio, como en la idea bolivariana, por ejemplo, etcétera. Van a haber conflictos, incluso guerras en su inicio, el caso de Chile, ¿sí? Por lo tanto, es un proceso que viene a la par con Europa, ¿cierto? En el siglo XIX y que permite crear entonces también estados nacionales, ¿ya? Nuevos estados nacionales tanto en América como también en Europa. Bien, jóvenes, un gusto, espero que estén todos bien, un gran abrazo y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Hasta luego, cuídense.